No solo nosotros, los ciudadanos, debemos cambiar o reinventarnos con esta crisis. Los gobiernos actuales y los futuros también deben hacerlo. Debemos nosotros como ciudadanos exigirlo y demandarlo. Entendamos de una buena vez que eso es lo que necesitamos. Soy Dani Pérez, cofundador y senior trader de MDC Capital y de MDC Trading Academy, una firma que provee educación de inversión y trading en los mercados financieros. También proporcionamos capital a los mejores traders y a los que son más destacados para que operen con nosotros. Friends, la crisis que estamos viviendo actualmente no tiene precedentes con estas características. Un aislamiento total de las personas como si estuvieran presas en sus casas, pero con un altísimo nivel de conectividad. Es por eso que se requieren cambios profundos en nosotros como sociedad, como ciudadanos, pero también requiere soluciones innovadoras y estratégicas por parte de nuestros gobiernos actuales y futuros desde el punto de vista social, económico y fiscal. Y en eso es claro que en este tipo de crisis no tienen experiencia. También necesitamos el mayor involucramiento de los organismos multilaterales. Déjame y te doy un poco de contexto. Las cosas no venían bien y era previsible que una crisis económica vendría, como se los he comentado, desde mediados del año 2018 en los TradingView, donde siempre expuse mis argumentos. Algunos de ustedes se prepararon y otros no. Sin embargo, en este momento, el consumo de todo lo que implica algún tipo de contacto físico está paralizado. Y por consiguiente, la capacidad productiva mundial también. En la actualidad dependemos en gran medida de un altísimo contacto físico. Tan solo en los Estados Unidos, en 3 semanas, las solicitudes de desempleo han tenido un nivel récord de más de 16 millones de personas. Si a esto lo concatenamos con un sentimiento del consumidor que está por el suelo, y lo que viene, un nivel de estimaciones de desempleo que puede rondar alrededor del 30% o más. A diferencia de las crisis anteriores, toda la actividad se detuvo de un solo golpe sin tener una luz clara al final del túnel. No se sabe a ciencias ciertas cuándo o cómo se apaciguará esto. Entonces, las medidas que están tomando los gobiernos son para reducir el impacto económico. Por ejemplo, los Estados Unidos están enviando cheques a sus ciudadanos para que puedan utilizarlo como quieran. Incluso los ciudadanos ya han declarado que eso no va a alcanzar, obviamente. Otros países han sido un poquito más agresivos y están asumiendo los salarios de los trabajadores por un tiempo determinado o acceso a créditos con condiciones favorables que muchos ya sabemos que no podrán pagar. Lo cierto entonces es que estas medidas tomadas por los gobiernos solo mitigan el efecto de la crisis, pero no mejoran la actividad económica, no mejoran el consumo y la capacidad productiva. Es decir, son alivios económicos o subsidios que solo sirven para atacar las cosas a nivel temporal, no para mejorar y atacar las cosas o mejorarlas de raíz. Entonces los gobiernos, en vez de aplicar soluciones tradicionales que pueden haber funcionado en otras crisis, aunque esta vez han sido mucho más agresivos que en ocasiones anteriores, tanto en el momento como en los montos, lo que los gobiernos deben hacer también es ajustar y evolucionar sus economías a los cambios radicales que se han generado estos días. Los gobiernos necesitan fomentar y facilitar el impulso de las actividades que no requieran ningún contacto físico con las personas, para que también pueda desarrollarse mucho más rápido de lo que lo venía haciendo para crear una enorme cantidad de puestos de trabajo. También es importante que se enfoque en el emprendimiento local. Estos emprendimientos son los que están haciendo la existencia de cada uno de nosotros más fácil en esta situación. Los gobiernos deben cuidar estos emprendimientos existentes desde todo punto de vista, para que sigan funcionando, pero también para que se hagan más productivos, para que generen más empleos o fuentes de trabajo de lo que se está perdiendo. Esta medida es indispensable y protegerá a los ciudadanos ante nuevas situaciones con estas características. Insisto, no solo nosotros como ciudadanos debemos cambiar. Debemos exigir que los gobiernos actuales y futuros cambien su visión. Esto no nos puede volver a pillar tan desprevenidos como esta vez. Y en este tipo de crisis no se trata de que el gobierno se apodere de todo como está pasando por defecto en este momento. Se trata de que el gobierno sea un facilitador de nuevas actividades económicas que creen y conserven los puestos de empleo. Necesitamos una transición acelerada hacia un cambio profundo de pensamiento. Buena parte de las tendencias y los patrones de comportamiento futuro se nos adelantaron, así que nos exige y demanda que ahora nos ajustemos y evolucionemos a una velocidad que ni nos imaginamos. El futuro ya está aquí, se nos adelantó. En conclusión, la meta es cambiar y evolucionar.
esto es lo que tienen las crisis. Nos aleja de la zona de confort o status quo de manera impresionante. Saca lo mejor de nosotros y también, en todo caso, lo peor. Bueno, friend, vamos a revisar juntos las gráficas de los principales instrumentos financieros para que podamos entender qué es lo que podemos esperar y hagamos todos los escenarios juntos. En el caso del futuro del E-mini y el S&P 500, yo les había comentado que era probable que el mercado oscilara entre estas dos áreas importantes. Sin embargo, la siguiente camada de vendedores iba a estar alrededor de este punto de los 2.774 y es ahí donde el mercado, después de haber subido otra vez por estímulos, el mercado llega, digamos, a esa zona y empieza y para como si fuera contra una pared. Impresionante. Los mercados de verdad que son bastante predecibles y anticipables cuando tenemos los escenarios claros. Entonces, el mercado para ahí y es posible que empiece a ser nuevamente una especie de oscilación. Fíjense cómo el volumen realmente ha bajado bastante con respecto a los días anteriores. Estamos teniendo alrededor de 1.800.000, 1.900.000 transacciones diarias. Y si vemos una gráfica mucho más cercana, nos damos cuenta que el mercado está tratando de subir, pero lo está haciendo con muy poca fuerza. Es decir, con tanta cantidad de estímulos que hemos tenido, y me refiero a estímulos financieros, estímulos fiscales, que era lo que les estaba comentando, simplemente ha logrado parar la bajada y está logrando subir, pero de manera muy lenta y de manera poco decidida. Por lo cual yo sigo esperando un movimiento fuerte bajista todavía de manera importante y esto todavía lo veo un retroceso para mayor continuación porque, señores, esto para mí apenas empieza y recuérdense que a partir de la semana que viene empiezan las empresas a publicar resultados, así que va a ser impresionante. Con todos los estímulos simplemente hemos sido capaces de recuperar la mitad de lo que hemos caído. Es impresionante. Es decir, los estímulos no están para mí teniendo ese efecto recuperador o de generador de confianza que los mercados necesitan. Ahora, mientras estemos por encima de esta línea de tendencia importante, vamos a seguir teniendo expectativa alcista, teniendo precios objetivos alrededor de 2.850, 2.898 y 2.955. Pero para mí, si rompe aquí esta línea de tendencia, veremos fuerza bajista, que es lo que estoy esperando que se pueda dar esta semana. Y en ese caso podríamos llegar al precio de los 2.724, los 2.634 y los 2.562. Para mí esto es como lo más importante que el mercado pudiera estar haciendo durante estos días que vienen de estas semanas, que para mí van a tener una implicación importante en lo que puede hacer el futuro del E-mini y el S&P 500. Mi expectativa principal, mi escenario principal se mantiene bajista. En el caso del NQ, interesantísimo porque también está alrededor del 50%, pero no ha recuperado realmente tanto como el S&P 500 desde todo punto de vista. Y si se fijan aquí, tiene la línea 200 haciendo una resistencia importante como lo habíamos anticipado anteriormente y es posible que de ahí nuevamente tengamos una reacción bajista importante. Si se fijan aquí, el mercado llegó a subir hasta esta zona que ya habíamos anticipado la semana pasada y ahí el mercado se ha detenido y ha estado y no ha podido superarlo a pesar del estímulo tan importante que publicó el gobierno a final de la semana, justamente inmediatamente después que fue y se publicó el dato de las solicitudes de empleo semanales. Entonces, para mí la expectativa sigue siendo todavía hacia la baja de manera importante para llegar al precio tal vez de los 8.252 y si logra superarlo, 8.011 y si logra superarlo probablemente al área de los 7.488. Ahora, si el mercado logra pasar esta resistencia importante, es muy probable que suba con fuerza hasta el área de los 8.688. Así que ténganlo en cuenta que para mí esta zona es definitoria, pero yo considero que también en el caso del NQ tenemos expectativa bajista. Yendo ahora al caso del índice de la volatilidad, fíjense que es el VIX. Miren cómo ha bajado de manera considerable y eso es claro porque el mercado ha tendido a subir. Sin embargo, yo sigo esperando que en este punto tal vez alrededor de los 40, entre los 40 y 38, es muy probable que el mercado se vuelva a disparar hacia arriba, ganando volatilidad a medida que el precio de las acciones o de los índices, a medida que bajen, esto debería subir de manera importante. Así que sigo esperando un movimiento fuerte nuevamente en el VIX
para que pueda estar llegando alrededor de los 80. En el caso del petróleo, específicamente en el WTI, fíjense cómo el mercado había parado la bajada de manera importante, ya que ese anuncio del presidente Trump de que iba a haber un recorte importante con respecto a la reunión de la OPEC Plus, es decir, con Rusia incluida, que iba a haber un recorte impresionante, pues eso hizo que el mercado no solamente dejara de caer, sino también recuperara. Pero yo le seguí insistiendo que íbamos a tener un movimiento fuerte bajista a principio de la semana pasada. Eso fue lo que pasó. El petróleo bajó de manera importante y se dio a final de esta semana, es decir, el viernes, se dio un acuerdo importante con respecto al recorte de petróleo. Estamos hablando de aproximadamente un 10%. De hecho, México tuvo ahí su hora de oro en esa reunión de manera importante. De verdad que me pareció súper curioso. Pero fíjense una cosa, ese recorte de petróleo más o menos alcanzará un 10% de la producción y empezará a partir de mayo. Es decir, todavía se sigue produciendo en abril muchísimo. Va a haber un exceso de oferta importante. Entonces, ese recorte de petróleo para mí no es suficiente. Es decir, todavía habrá muchísima oferta de petróleo para lo que se está necesitando en toda esta crisis. Por consiguiente, yo sigo esperando que el petróleo tenga un movimiento nuevamente bajista importante y que pueda estar por debajo de los 20 e incluso pueda llegar a mi último precio objetivo bajista, que es de 15. Así que preparémonos porque el petróleo para mí va a seguir teniendo expectativa bajista a pesar del recorte de petróleo que se dio o de producción que se dio a final de esta semana. En el caso del oro, ya por fin terminó de pasar a su zona de resistencia que les había comentado. Mi primera expectativa era que llegara a 1790, llegó a 1754, estuvo sumamente cerca, sin embargo creo que va a alcanzar el primer precio objetivo sin problemas. Sigo con expectativa completamente alcista del oro y se plaza a los 1790. Si lo termina de pasar, es muy probable que llegue a los 1901. Así que mi primera expectativa sigue siendo completamente alcista. Vamos ahora con el Bitcoin. Si se dan cuenta, miren cómo está subiendo muy lentamente, con muy poca fuerza. Se da esta línea de tendencia importante donde acaba de tocarla. Y si logra superarla hacia abajo, es muy probable que llegue hasta los 5.500. Pero mientras esté por encima, sigue nuestra expectativa alcista y pudiera estar llegando a los 7.592, que era mi primer precio objetivo. En este caso llegó a los 7.460, alrededor de ese punto. Sin embargo, para mí, fíjense cómo está subiendo excesivamente débil con respecto a la bajada que tuvo de manera impresionante. Así que no les extrañe, todavía para mí sigue estando aquí en un punto de indecisión, pero no les extrañe que el Bitcoin tenga una reacción fuerte bajista y pueda llegar nuevamente a los 5.500. Con respecto a las noticias importantes, bueno, hay que seguir viendo cómo va reaccionando la curva de infectados por todo lo que tiene que ver por el COVID-19. También la curva de las personas fallecidas, que lamentablemente sigue siendo bastante importante y considerable. Pero también cómo va a ser el dato de desempleo de esta semana, que va a ser de forma impresionante. Fíjense cómo todavía se siguen teniendo cifras impresionantes. Esto haría que llegáramos por encima de los 20 millones, un poco más de 20 millones de solicitudes de empleo en tan solo un mes. Impresionante, cifras récord interesantísimas, pero más allá de eso también se va a concatenar con los resultados de las empresas. Así que esta semana va a tener un toque importante y un toque también definitivo de qué es lo que puede pasar en los mercados en las próximas semanas, que sigo insistiendo, mi expectativa, mi primer escenario sigue siendo completamente bajista. Empieza la temporada de resultados o earning season de las empresas que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos. Ya les digo que estos resultados vienen bien feos. Estos resultados corresponden a los 3 primeros meses del año 2020 versus lo que esperaban los analistas. Es decir, son los primeros resultados por parte de las empresas que recogen el impacto de la crisis que estamos viviendo. Recordemos que una vez que cotizas en la bolsa de valores, es obligatorio presentar los resultados y hacerlo públicamente. Las empresas que más se verán afectadas son aquellas empresas que dependen del contacto físico con personas. Por el contrario, las empresas que no dependen de ese contacto físico seguro se verán beneficiadas o por lo menos no se verán tan afectadas. Ahora, en la actualidad, como están concebidas la mayoría de las economías de nuestros países, dependemos del contacto físico, con lo cual empezaremos a ver resultados históricos que muchos
nunca se pensaron que podían ver. Algunas de las empresas importantes que publicarán resultados son Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America, Citigroup, BlackRock, Charles Schwab, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Laboratorios Abbott, que por cierto es una de las excepciones por su activa participación en la solución del coronavirus. Recordemos que Laboratorios Abbott creó la prueba rápida de 5 minutos para detectar el COVID-19 y eso ha hecho que su acción haya recuperado en más de un 90% a la caída del valor de la acción provocada por la crisis. Estas publicaciones de resultados generarán incertidumbre en muchos de los inversionistas. Los números serán fatales y no serán bien recibidos. A prepararse que esta semana que entra será bien movida en los mercados porque el desplome será una palabra que escucharemos bastante esta semana y en las próximas. My friend, comparte este Trading View con ese amigo trader que tiene que ver esta información y que sientes que le aportará muchísimo valor. Que tengas una buena semana de trading y nos vemos el próximo domingo en el próximo Trading View.